Hola, hola a todos mis chismosos y chismosas favoritos. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos de vuelta por AQ en nuestro canal. Espero que es tu copyright en listos para un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya su copyright es tu N pensando QU Copyright podemos saber de ellos. Pues Agu, rense fuerte porque Kerem Bürsin, nuestro galu N turco favorito, al parecer ha soltado una bomba sobre la serie que catapultó Superíndice 3 a la fama a Hande Erupar Rafael. Un secreto, un detalle que podrá cambiar la forma en que vemos esa producción Superíndice 3N y, por supuesto, la relación Superíndice 3N entre estos dos talentosos actores. Antes de que me los lleve la impaciencia, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Solo Mood S. Ahora sin Mood S preámbulos vamos al grano. Prepu, rense un cafecito pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos y presten mucha atención Superíndice 3N porque esto se va a poner interesante. Todos recordamos con cariño más menos o la serie, Senu con diéresis al cap, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N, y que nos hizo suspirar con la química innegable entre Eda y LDZ, interpretada por la bellísima Hande Erupar Rafael, y Serkan Bolat, el arquitecto interpretado por el irresistible Kerem Bürsin. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el planeta. Y no es para menos, la historia era fresca, divertida y sobre todo, creíble gracias a la conexión Superíndice 3N que se veía en pantalla entre Hande y Kerem. Esa magia, esa chispa, era palpable, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Era como si estuviéramos espiando su propia historia de amor. Y esa conexión Superíndice 3N no era solo actuación Superíndice 3N, mis queridos chismosos. Como bien saben, el amor traspasó Superíndice 3 la pantalla y Hande y Kerem se convirtieron en pareja en la vida real. Un noviazgo que hizo felices a sus fans, que celebraron cada publicación Superíndice 3N, cada foto y cada muestra de afecto pública. Hay esos viajes a las Maldivas, esas miradas cómplices en las alfombras rojas, esos te quiero en redes sociales. Cada detalle era un festín para los amantes del romance. Todos pensábamos que esta era una historia de amor de cuento de hadas, un final feliz digno de la mejor comedia romántica. La pareja perfecta, el romance ideal de un sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor entre Hande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin. Una ruptura que, aunque dolorosa para sus fans, fue llevada con mucha discreción Superíndice 3N y respeto por ambas partes. Nada de dramas públicos, nada de indirectas venenosas en redes sociales. Profesionales hasta el final. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyrights y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se han enfocado en sus proyectos demostrando que el talento y la dedicación pueden superar cualquier desamor. Ahora bien, du Superíndice 3D entra el secreto que Kerem Bürsin ha revelado sobre Senu con diéresis al cam. Pues resulta que en una reciente entrevista, Kerem fue preguntado sobre su experiencia en la serie y sobre CEU Superíndice 3 mo fue trabajar con Hande. Hasta ahora todo normal. Kerem habló con cariño de sus compañeros, recordó anécdotas divertidas del rodaje y elogió la profesionalidad de Hande. Un caballero. Pero entonces Kerem soltó Superíndice 3 una bomba. Una revelación que ha sacudido los cimientos del fandom y ha provocado un debate acalorado en las redes sociales. Según sus propias palabras, la historia original de Senu con diéresis al cap era muy diferente a lo que vimos en pantalla. Al parecer, los guionistas no han planeado un final mucho Mood S dramático y para algunos, incluso Mood S realista. Un final que, de haberse concretado, habría dejado a los espectadores con el corazón en un puño y con lágrimas en los ojos. Imagínense la conmoción. QU Copyright querían hacer. Inicialmente el personaje de Serkan Bolat iba a morir. Asu como lo oyen. Iban a matar a Serkan. ¿Se imaginan?
La serie, que se había caracterizado por su tono ligero y divertido, iba a terminar con la muerte del protagonista masculino. Un giro inesperado, un golpe bajo para los amantes de las comedias románticas. Un final de infarto. La razón superíndice 3n de True S de esta decisión superíndice 3n, según explico superíndice 3 querem, era mostrar el lado mu de ese crudo de la vida, la fragilidad de la existencia y CEU superíndice 3 mo el amor puede perdurar incluso después copyright S de la muerte. Un final que sin duda habrá generado un gran impacto en la audiencia, pero que también copyright N podría haber sido muy arriesgado. Un final que podría haber polarizado a los fans. Algunos lo habrían aplaudido por su valentía y originalidad, mientras que otros lo habrían detestado por su crueldad e injusticia. ¿Se imaginan el drama? Eda, devastada por la pérdida de Serkan, intentando reconstruir su vida y honrar su memoria. Sus amigos y familiares, unidos en el dolor, brindándole apoyo y consuelo. Un final agridulce, lleno de melancolía y esperanza. Un final que sin duda habría dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. ¿Por qué copyright no se llevó superíndice 3 a cabo este final? Aquí viene lo interesante. Según querem, fue con diéresis copyright él mismo, junto con Ande Eru Rafael, quienes convencieron a los productores y guionistas de cambiar el final. Ambos consideraban que el público merecía un final feliz, especialmente después copyright ese de todo lo que habían vivido los personajes a lo largo de la serie. Además de ese, creían que matar a Serkan a una decisión superíndice 3n demasiado drástica y que podría alienar a una parte importante de la audiencia. Temían que los fans se sintieran traicionados y decepcionados, y que la serie perdiera su encanto y popularidad. Así que gracias a la intervención superíndice 3n de Kerem y Ande Senu con diéresis al cap, tuvo el final feliz que todos conocemos y que tanto celebramos. Un final en el que Eda y Serkan superan todos los obstáculos y finalmente se casan, formando una familia y viviendo felices para siempre. Un final de cuento de hadas con campanadas de boda, bebés adorables y vivieron felices para siempre, que nos llenó de alegría y esperanza. Pero la historia no termina aquí. La revelación superíndice 3n de Kerem ha generado una gran controversia entre los fans de la serie. Algunos aplauden la decisión superíndice 3n de cambiar el final, argumentando que Senu con diéresis al cap es una comedia romántica y que, como tal, debo tener un final feliz. Creen que el público necesitaba un respiro después de tantos dramas y tragedias en la vida real, y que la serie cumplió su función de entretener y brindar un escape de la realidad. Otros, en cambio, lamentan que no se haya mantenido el final original, argumentando que habrá sido mucho de ese impactante y memorable. Piensan que la serie perdió la oportunidad de trascender y convertirse en una obra de arte que explorara temas profundos y complejos como la muerte, el duelo y la superación personal. Creen que el final feliz fue complaciente y predecible, y que no hizo justicia a la calidad de la historia y la interpretación de los actores. ¿Y ustedes, copyright, opinan? ¿Creen que fue una buena decisión superíndice 3n cambiar el final de Senu con diéresis al cap? ¿Les hubiera gustado ver a Serkan Bolat morir? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3n sobre este tema tan polu copyright mico. No se corten. Quiero saber si son del team final feliz o del team drama. Pero volviendo a Kerem y Ande, esta revelación superíndice 3n nos demuestra una vez más el poder que tienen los actores en la industria del entretenimiento. No solo son into copyright pretes, sino que también copyright N pueden influir en las decisiones creativas y en el rumbo que toman las historias. Y en este caso, Kerem y Ande utilizaron su influencia para darle al público el final feliz que tanto deseaba. Demostraron que su conexión iba más allá de la pantalla, y que se preocupaban por el bienestar y la satisfacción de sus fans. Ahora bien, Moon se ayudó de la polu copyright mica sobre el final de Senu con diéresis al cap. Esta historia nos deja una lección superíndice 3n importante sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n y el trabajo en equipo. Kerem y Ande, a pesar de haber terminado su relación superíndice 3n amorosa, demostraron que pueden trabajar juntos de manera profesional y respetuosa, priorizando el bienestar de la serie y de sus fans. No dejaron que sus diferencias personales afectaran su trabajo, y se unieron para defender lo que creían que era mejor para la historia y para el público. Y esto, mis queridos chismosos, es algo que debemos valorar y admirar. En un mundo donde las relaciones personales a menudo interfieren con el trabajo,
Kerem y Ande nos dan un ejemplo de madurez y profesionalismo. Nos enseñan que es posible separar la vida personal de la profesional, y que el respeto y la colaboración son fundamentales para alcanzar el éxito. Además, esta historia nos recuerda el impacto que tienen las series y películas en nuestras vidas. A veces nos involucramos tanto con los personajes y las historias que nos sentimos parte de ellas. Y es por eso que nos emocionamos, reímos, lloramos y hasta nos enojamos con las decisiones que toman los guionistas y productores. Las series y películas se convierten en una ventana a otros mundos, en una fuente de inspiración y entretenimiento, y en un refugio de la realidad. Pero al final del día, lo importante es recordar que las series y películas son solo eso, ficción superíndice 3n. No debemos tomar las cosas demasiado en serio y debemos aprender a separar la realidad de la fantasía. No debemos obsesionarnos con los personajes ni idealizar las historias de amor. Debemos disfrutar del entretenimiento sin perder de vista lo que realmente importa en la vida, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestros valores. Y hablando de fantasía, copyright, ¿les parece si son más menos amos un poco con un posible reencuentro entre Kerem y Ande? Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, aún guardan la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. El amor es impredecible. Nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás, al buen día, el destino los vuelva a unir y nos regalen otra historia de amor inolvidable. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado y recordando con cariño más menos o los momentos que nos regalaron en Senú con diéresis al camp. Soñaremos con que algún día vuelvan a coincidir en un proyecto y que nos demuestren que la magia entre ellos sigue intacta. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo sobre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Recapitulando, hemos hablado sobre la revelación superíndice 3n de Kerem Bürsin sobre el final original de Senú con diéresis al camp, sobre la decisión superíndice 3n de cambiar el final gracias a la intervención superíndice 3n de Kerem y Ande, sobre la polu copyright mica que ha generado esta revelación superíndice 3n entre los fans de la serie, y sobre la importancia de la comunicación superíndice 3n y el trabajo en equipo en la industria del entretenimiento. Un chisme completo. Con todos los detalles. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan sobre todo esto? ¿Les gustó superíndice 3 el final de Senú con diéresis al camp? ¿Les hubiera gustado ver a Serkan Bolat morir? Quiero saber su opinión superíndice 3n. No se queden callados. Su voz es importante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ningún chisme jugoso. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis queridos chismosos. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3s.